Hace más de 2000 años, cuando el mundo conocido era mucho más pequeño que el actual, las civilizaciones antiguas comenzaron a levantar estructuras que parecían imposibles para su época. No existían grúas modernas, maquinaria pesada ni tecnología avanzada. Solo manos humanas, conocimiento matemático sorprendente y una ambición enorme por dejar huella en la historia. Viajeros griegos que recorrían el Mediterráneo comenzaron a hablar de construcciones tan impresionantes que cualquier persona que las viera quedaba sin palabras. Con el tiempo, estos relatos se organizaron en una lista muy especial. No era una lista de imperios ni de batallas, sino de las obras más extraordinarias jamás construidas. Así nació la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, monumentos que representaban el poder, la fe, la riqueza y la creatividad de las grandes civilizaciones. Pero hay algo que hace esta historia aún más fascinante: de las 7 maravillas originales, solo una ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Las otras 6 desaparecieron bajo el peso del tiempo. En el corazón del desierto de Egipto, se alza la única maravilla del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días, la Gran Pirámide de Giza. Fue construida alrededor del año 2560 a.C., durante el reinado del faraón Keops, como una tumba monumental destinada a asegurar su viaje hacia la vida eterna. Durante casi 4000 años, fue la estructura más alta construida por el ser humano. Ningún edificio logró superarla hasta la Edad Media. Está formada por más de 2 millones de bloques de piedra, algunos con un peso superior a las 15 toneladas, colocados con una precisión que aún hoy sorprende a ingenieros y arquitectos. Lo más impactante es que fue construida sin maquinaria moderna. No había grúas, ni motores, ni acero. Solo organización, conocimiento matemático y miles de trabajadores especializados. Su alineación es casi perfecta con los puntos cardinales. Las caras de la pirámide apuntan con una precisión impresionante hacia el norte, sur, este y oeste. Algunos investigadores creen que incluso fue alineada con ciertas estrellas, lo que demuestra el avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios. En su interior existen pasadizos, cámaras ocultas y estructuras que todavía generan preguntas sin respuesta. A pesar de siglos de estudio, la pirámide sigue guardando secretos. Con el paso del tiempo perdió su revestimiento exterior de piedra caliza blanca, que originalmente la hacía brillar intensamente bajo el sol del desierto. Hoy, más de 4500 años después de su construcción, la Gran Pirámide sigue en pie, desafiando tormentas de arena, invasiones y el desgaste del tiempo, recordándonos que el deseo humano de trascender es más fuerte que la muerte misma. En medio de una región dominada por el calor y el polvo, se hablaba de un lugar que parecía imposible: un paraíso verde elevándose sobre el desierto. Los jardines colgantes de Babilonia habrían sido construidos alrededor del siglo VI a.C., en la antigua ciudad de Babilonia, cerca del río Éufrates. Según la tradición, fueron mandados a construir por el rey Nabucodonosor II como regalo para su esposa, quien extrañaba las montañas y la vegetación de su tierra natal. La estructura consistía en enormes terrazas escalonadas, una encima de otra, cubiertas con árboles, flores exóticas y plantas traídas de lugares lejanos. Lo más sorprendente no era solo su belleza, sino el sistema de riego que permitía elevar el agua del río hasta las terrazas superiores, desafiando la gravedad. Algunos historiadores describieron cascadas artificiales y sombra fresca en un entorno donde normalmente solo había arena y calor extremo. Sin embargo, a diferencia de la pirámide, no se han encontrado restos arqueológicos concluyentes que prueben su existencia exacta en Babilonia. Esto ha generado una de las mayores preguntas de la historia antigua: ¿existieron realmente los jardines? ¿O fueron una exageración de los viajeros griegos? Algunos expertos incluso sugieren que podrían haber estado en otra ciudad diferente, y que con el tiempo las historias se mezclaron. Sea mito o realidad, los jardines colgantes representan algo más profundo: el deseo humano de crear belleza incluso en los entornos más hostiles. En la antigua Grecia, en la ciudad sagrada de Olimpia, se encontraba una de las obras de arte más impresionantes jamás creadas por el ser humano. Dentro del gran templo dedicado al dios Zeus se levantaba una estatua gigantesca que representaba al rey de los dioses del Olimpo. La estatua medía aproximadamente 12 metros de altura, ocupando casi todo el interior del templo donde estaba ubicada. Fue creada por el famoso escultor griego Fidias, uno de los artistas más reconocidos de toda la antigüedad. La figura de Zeus estaba sentada en un enorme trono decorado con oro, piedras preciosas y detalles tallados con increíble precisión.
El cuerpo de la estatua estaba hecho de marfil, mientras que su vestimenta y adornos estaban cubiertos con placas de oro. Los visitantes que entraban al templo quedaban impresionados por su tamaño y majestuosidad. Algunos relatos decían que si Zeus se levantaba, rompería el techo del templo. La estatua no solo representaba una obra artística, también simbolizaba el poder religioso y cultural de la antigua Grecia. Con el paso de los siglos, el templo fue abandonado y la estatua desapareció, posiblemente destruida por incendios o trasladada a otra ciudad. Hoy en día, solo conocemos su apariencia gracias a descripciones antiguas, monedas y reconstrucciones modernas que intentan imaginar cómo se veía esta increíble maravilla. En la antigua ciudad de Éfeso, ubicada en lo que hoy es Turquía, se levantaba uno de los templos más impresionantes jamás construidos en el mundo antiguo. El templo estaba dedicado a Artemisa, la diosa griega de la caza, la naturaleza y la fertilidad, una de las divinidades más importantes para los habitantes de la región. La construcción original comenzó alrededor del siglo VI a.C. y fue financiada por uno de los reyes más ricos de la época. El templo era gigantesco. Medía aproximadamente 115 metros de largo y estaba sostenido por más de 100 enormes columnas de mármol. Cada columna medía cerca de 20 metros de altura, y muchas estaban decoradas con esculturas talladas por algunos de los mejores artistas de la antigüedad. Miles de personas viajaban desde diferentes partes del mundo antiguo para visitar el templo, realizar ofrendas y admirar su increíble arquitectura. Pero en el año 356 a.C. ocurrió algo inesperado. Un hombre llamado Heróstrato incendió el templo durante la noche. Su motivo era sorprendente: quería destruir la maravilla para que su nombre fuera recordado en la historia. A pesar de la tragedia, el templo fue reconstruido tiempo después, incluso más grande y más impresionante que el original. Sin embargo, siglos después sería destruido nuevamente, y hoy solo quedan algunas columnas que recuerdan lo que alguna vez fue una de las maravillas más admiradas del mundo antiguo. En la antigua ciudad de Halicarnaso, ubicada en la actual Turquía, se construyó una tumba tan impresionante que su nombre terminaría convirtiéndose en una palabra usada hasta nuestros días. Esta monumental estructura fue construida para honrar al rey Mausolo, un gobernante poderoso que murió alrededor del año 353 a.C. La construcción fue ordenada por Artemisia, su esposa y también su hermana, quien quiso crear un monumento que reflejara la grandeza del rey incluso después de su muerte. El mausoleo alcanzaba aproximadamente 45 metros de altura, lo que lo convertía en una de las construcciones funerarias más grandes jamás realizadas en el mundo antiguo. La estructura combinaba diferentes estilos arquitectónicos, mezclando elementos griegos, egipcios y orientales en un diseño único. Sus paredes estaban decoradas con esculturas detalladas realizadas por algunos de los artistas más famosos de la época. En la parte superior del monumento se encontraba una enorme escultura que representaba a Mausolo y Artemisia, conduciendo un carro de guerra. Durante siglos, el mausoleo fue admirado por viajeros y comerciantes que llegaban desde distintas partes del mundo antiguo. Sin embargo, una serie de terremotos que ocurrieron durante la Edad Media terminaron dañando gravemente la estructura hasta dejarla en ruinas. Hoy en día solo quedan fragmentos de este monumento, pero su legado sigue vivo, ya que la palabra mausoleo se utiliza en todo el mundo para describir tumbas monumentales. En la isla griega de Rodas, una de las estatuas más gigantescas del mundo antiguo se alzaba mirando hacia el mar. El coloso de Rodas fue construido alrededor del año 280 a.C. para celebrar una gran victoria militar de la ciudad. La estatua representaba a Helios, el dios del sol, considerado el protector de la isla. Se estima que el coloso medía aproximadamente 33 metros de altura, una dimensión comparable a la de un edificio moderno de 10 pisos. Para su construcción se utilizaron enormes estructuras de hierro y placas de bronce que cubrían todo el exterior de la estatua. Durante años, viajeros de todo el Mediterráneo llegaban a Rodas solo para contemplar esta gigantesca obra de ingeniería. Muchas representaciones modernas muestran al coloso con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto, permitiendo que los barcos pasaran por debajo. Sin embargo, algunos historiadores creen que en realidad la estatua probablemente estaba ubicada a un lado del puerto y no sobre él. Tristemente, el coloso no duró mucho tiempo. Apenas 54 años después de su construcción, un fuerte terremoto lo derribó. Durante siglos, los restos de la estatua permanecieron en el suelo,
recordando a los visitantes que incluso las obras más gigantescas pueden caer ante la fuerza de la naturaleza. En la costa del mar Mediterráneo, en la antigua ciudad de Alejandría, se levantaba una de las estructuras más impresionantes jamás construidas por el ser humano. El faro de Alejandría fue construido alrededor del siglo III a.C. durante el reinado de Ptolomeo II. Su propósito era claro: guiar a los barcos que llegaban al puerto de Alejandría, uno de los centros comerciales más importantes del mundo antiguo. La torre alcanzaba una altura estimada de entre 100 y 130 metros, lo que la convertía en una de las estructuras más altas de la antigüedad. En la parte superior se mantenía un gran fuego que, durante la noche, servía como una señal luminosa visible desde kilómetros de distancia. Durante el día, un enorme espejo de metal reflejaba la luz del sol hacia el mar, ayudando a los navegantes a orientarse. La estructura estaba dividida en 3 secciones principales: una base cuadrada, una torre octagonal y una parte superior circular. Durante más de 1000 años, el faro ayudó a miles de barcos a navegar con seguridad hacia el puerto de Alejandría. Sin embargo, varios terremotos ocurridos entre los siglos X y XIV dañaron gravemente la estructura hasta provocar su colapso. Hoy, el faro ya no existe, pero su legado sigue vivo. La palabra faro, en muchos idiomas, proviene del nombre de la isla donde estaba construido, conocida como Faros. Las 7 maravillas del mundo antiguo representaban lo mejor que las civilizaciones de la antigüedad podían lograr con el conocimiento y los recursos de su tiempo. Algunas fueron destruidas por terremotos, otras por incendios, guerras o simplemente por el paso inevitable del tiempo. Hoy solo una de ellas sigue en pie: la Gran Pirámide de Giza, un recordatorio silencioso de lo que los humanos fueron capaces de construir hace miles de años. Las otras maravillas desaparecieron físicamente, pero sus historias continúan inspirando a historiadores, arqueólogos y curiosos alrededor del mundo. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas maravillas te habría gustado ver en persona? Y si te gustan los vídeos de historia, misterios y ciencia, no olvides suscribirte para descubrir más secretos del pasado.